El prometido de mi hermana me menospreció en la cena. Todos se rieron. Segundos después, les demostré que soy el dueño de la empresa del novio de mi hermana. Si tuviera que resumir a mi familia en una sola frase, diría esto. Para ellos, la imagen siempre ha sido mucho más importante que la honestidad. Sé que suena teatral, casi como el cliché de una película barata sobre familias disfuncionales, pero si alguna vez hubieras tenido una madre a la que le importaba más el chisme de los vecinos que tu propia salud mental, o una hermana mayor que no podía cometer ningún error a pesar de equivocarse en absolutamente todo, me entenderías a la perfección. Mi nombre es James, tengo 29 años, y no, mi familia no es necesariamente abusiva en el sentido físico o escandaloso de la palabra. Su veneno es mucho más sutil, ellos solo están ahí para actuar. Sonrisas pulidas frente a las visitas, frases cuidadosamente seleccionadas para sonar intelectuales, tarjetas de Navidad que parecen vomitadas por una fábrica de buenos deseos de Hallmark. Pero escarba un poco, solo 1 milímetro bajo esa superficie brillante, y te encontrarás con un pozo oscuro. Todo en esa casa se trata de ego, de juicios silenciosos y de mantener una fachada impecable a costa de quien sea. Y ese, quien sea, por lo general, siempre fui yo. Desde que tengo uso de razón, he sido el bicho raro. Fui el niño silencioso con la cabeza llena de ideas, el que prefería quedarse en la penumbra de su habitación creando sitios web o modificando script de Python en lugar de ir a fingir interés en los aburridos brunches de la iglesia con los amigos de mis padres. Esa desconexión con su mundo de apariencias me costó caro en términos de afecto, pero me dio algo invaluable, enfoque. Conseguí una beca completa para estudiar ciencias de la computación, me mudé y pasé los siguientes 5 años trabajando discretamente en un proyecto personal del que jamás le hablé a nadie. Para no hacerles el cuento largo, ese proyecto explotó después de mi graduación. Piensen en un acuerdo de licencias de software, una salida pequeña del mercado y algunas inversiones bastante razonables. No hubo yates de lujo ni una flota de Teslas aparcados en mi entrada, pero fue suficiente dinero para permitirme trabajar como freelance solo cuando me daba la gana, viajar de vez en cuando y, lo más importante, vivir tranquilo y en paz. Exactamente el tipo de vida que amaba. Sin embargo, para mi familia, yo seguía siendo el pobre James, el chico desorientado que, aún estaba tratando de descifrar qué hacer con su vida. Incluso después de haber comprado mi propia casa al contado y sin hipotecas, mi madre seguía soltando comentarios afilados disfrazados de preocupación. Ya encontrarás tu verdadera vocación, cariño. No todos pueden ser como tu hermana. Ah, sí, mi hermana, ni siquiera me hagan hablar de ella. Sofía es una ex reina de belleza de 31 años que estudió comunicaciones y se casó con su novio de la universidad a los 26. Ese matrimonio de ensueño implosionó el año pasado debido a lo que ella llamó conflictos de ambición irreconciliables. Según su versión oficial, tuvo que regresar a la casa de nuestros padres por un tiempo. Y ahí fue cuando las cosas se pusieron realmente extrañas. Sofía se convirtió en un torbellino de reinvención personal desesperada. Nuevo corte de cabello, nuevo guardarropa, una estética de Instagram completamente curada para fingir que su vida era perfecta y, finalmente, una nueva relación. Su nombre era Chad, y por supuesto, lucía exactamente como alguien llamado Chad. Era alto, permanentemente bronceado, con una barba recortada al milímetro que gritaba que pasaba más tiempo en el espejo que yo frente a un monitor. Probablemente usaba términos como energía de macho alfa, sin una pizca de ironía. Pero aquí viene el remate de la broma. Mi familia lo adoraba. Lo idolatraban. Mi madre se deshacía en halagos hacia él como si estuviera audicionando para ser su representante de relaciones públicas. Es muy exitoso en el mundo de las finanzas, decía ella, dándole un sorbo pretencioso a su copa de vino una noche, como si tuviera la más remota idea de lo que eso significaba. Mi padre, que por lo general nunca se involucraba en nada que no fuera su vaso de whisky, simplemente asentía y agregaba, se maneja muy bien. Lo conocí brevemente en la casa de mis padres. Solo un apretón de manos y un ¿qué onda, hermano?, pero tiene presencia. Yo, por mi parte, mantuve mi distancia. Había algo en ese sujeto que no encajaba. Era demasiado pulido, demasiado guionizado, como un vendedor de autos usados atrapado en el cuerpo de un modelo de catálogo. Sofía no lo miraba con amor, lo miraba como a un trofeo, como si fuera una actuación, como si quisiera que todos nosotros fuéramos espectadores de cómo ella subía de nivel en la vida. Mantuve la boca cerrada, sonreí cortésmente y volví a mis asuntos. Asumí que Chad se desvanecería pronto, igual que todos los anteriores proyectos pasionales de mi hermana. Me equivoqué. Hace una semana, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de mi madre. Cena familiar el domingo por la noche. A las 7 de la noche, sé puntual. Sofía traerá a Chad. Sin emojis, sin un, por favor, nos encantaría verte. No, gracias. Solo un mandamiento frío y estricto. Típico de ella. Consideré seriamente ignorar el mensaje y no ir. No es como si realmente fueran a extrañar mi presencia, pero algo en la forma en que lo escribió me molestó profundamente. No era una invitación, era una citación judicial. Mi único deber en esa familia era aparecer, mostrar una sonrisa vacía y hacerlo sentir bien sobre su ilusión de ser la familia perfecta. Así que, en contra de mi buen juicio, decidí asistir. El domingo llegué 10 minutos tarde, puramente para jugar con la tensión del ambiente.
Mi madre me abrió la puerta, con los labios perfectamente pintados de un rojo intenso, y me lanzó la mirada que le darías a un vagabundo que acaba de entrar arrastrando barro a tu sala de estar. James suspiró, cargando su voz de decepción. Estábamos a punto de empezar. Ni un abrazo, ni un hola, hijo, ¿cómo has estado? Nada, simplemente asentí con la cabeza, me quité la chaqueta y entré. La escena en el comedor ya estaba montada como el acto de una obra de teatro. Copas de cristal reluciente, servilletas de tela meticulosamente dobladas, el clásico y excesivamente cocido asado de mi madre en el centro, y todos en sus lugares asignados. Mi padre estaba sentado en la cabecera, bebiendo su scotch. Sofía se había arreglado como si fuera a los premios Oscar. Y luego estaba Chad, recostado en su silla esparciendo sus brazos como si fuera el dueño absoluto del lugar. «Hey, ¿qué onda, hermano?», preguntó Chad, mostrando esa sonrisa engreída que te daban ganas de golpearlo. «Qué amable de tu parte aparecerte por fin». Esbocé una sonrisa débil y forzada. «El tráfico», murmuré. Chad soltó una carcajada burlona por la nariz. «Sí, claro, justo en esta ciudad». Mi madre se aclaró la garganta ruidosamente y me hizo un gesto brusco para que tomara asiento, actuando como una directora de teatro empujando al peor actor de su elenco al escenario antes de que se cierre el telón. Durante un rato, intercambiamos trivialidades baratas. «¿Cómo va el trabajo? ¿Qué loco está el clima últimamente? ¿Supieron lo que le pasó a la tía que apenas recordamos?» Por un breve e ingenuo instante, esperé que la noche no fuera a ser tan miserable. Pero entonces, la obra cómica comenzó a expensas mías. Chad arrancó con una historia sobre un compañero de trabajo que supuestamente intentó iniciar un negocio secundario. El tipo se imaginaba que iba a ser el próximo Mark Zuckerberg, dijo Chad, gesticulando con el tenedor. Logró hacer como $7 de ganancia y ya se andaba autodenominando emprendedor. Toda la mesa estalló en carcajadas. Mi madre fue la que rió más fuerte, casi ahogándose con su vino. Sofía incluso fingió limpiarse una lágrima de la comisura del ojo. Yo no dije absolutamente nada, mi rostro era una máscara de piedra. Pero Chad me clavó la mirada directamente desde el otro lado de la mesa, como si estuviera esperando a ver si yo mordía el anzuelo. ¿Tú alguna vez has intentado algo así, James?, preguntó con un tono falsamente inocente. Escuché por ahí que te gusta la tecnología. Me encogí de hombros levemente. Él sonrió, mostrando todos los dientes. Deberías hablar con un amigo mío. Da clases de programación básica para chicos de preparatoria. Es un trabajo bastante decente para la gente que no puede conseguir un empleo real en el desarrollo de software. Una risa auténtica brotó de Sofía. Un golpe bajo, un golpe sucio, pero ella no me defendió. Mi propia hermana simplemente le dio un sorbo a su vino, disfrutando el espectáculo. Miré a mi madre buscando al menos un atisbo de reprimenda hacia el invitado. Nada, ni siquiera un parpadeo. Su silencio era una aprobación ensordecedora. Así que sonreí. Eso suena como un excelente plan de respaldo para alguien como tú, le respondí en un tono calmado, casi dulce. El músculo de la mandíbula de Chad se tensó y su sonrisa titubeó por una fracción de segundo, pero rápidamente se sacudió el comentario. Nah, yo estoy bien. Yo estoy en el mundo de las finanzas. Ya sabes, cosas del mundo real, replicó con arrogancia. Mi padre soltó una risita cómplice desde la cabecera. Vaya que nos vendría bien un poco más de eso en esta casa, añadió. Ese comentario dolió. Dios, no debería haber dolido a estas alturas de mi vida, pero así fue. Sentí una punzada en el pecho. Hace apenas un año, yo mismo me había sentado durante horas con mi padre para ayudarle a configurar un software de presupuesto. Literalmente le automatiqué con acento agudo el 50% de sus finanzas personales porque era un desastre organizándose. Pero claro, Chad, el flamante, señor finanzas, era el verdadero hombre de éxito. Me quedé en silencio durante el resto de la comida. Déjenlos, pensé, déjenlos regodearse en su pequeña y complaciente burbuja de eco. Pero por dentro, mi mente iba a 1000 por hora. Yo sabía algo que todos ellos en esa mesa ignoraban. Algo que Chad, definitivamente, no quería que ellos supieran. Esa misma semana, guiado por un puro instinto de supervivencia y una corazonada que no me podía quitar de encima, lo había investigado en Google. Y lo que descubrí, bueno, digamos que su noción de finanzas era mucho más cuestionable que la del resto de los mortales. Pero no dije nada, aún no, esperé, los dejé hablar, dejé que se inflaran de orgullo. Y entonces, justo después del postre, Chad volvió a abrir la boca. Y ahí fue cuando todo cambió para siempre. ¿Sabes cómo se siente estar sentado en una mesa donde todos se ríen a carcajadas de algo que no te parece gracioso en lo absoluto? Pero no se trata de que no entiendas el chiste. El problema es que tú eres el chiste. Todos lo saben, todos lo disfrutan, y a nadie le importa cómo te sientes. Ese era yo, sentado ahí, mordisqueando un pedazo seco de carne asada mientras Chad fingía ser una especie de orador motivacional dando una charla TED privada para mi familia. Sofía se aferraba a cada una de sus palabras como si el tipo estuviera recitando los números ganadores de la lotería traídos directamente desde el cielo. Mi padre se inclinaba hacia adelante cada vez que Chad abría la boca, asintiendo como un muñeco de tablero. Y mi madre tenía esa expresión de ojos vidriosos y devoción que solía reservar exclusivamente para las mujeres del club de campo que estaban casadas con cirujanos. Y yo solo observaba todo en silencio, como un testigo pasivo de mi propia humillación. Nuestra firma va a lanzar un nuevo fondo algorítmico el próximo trimestre,
comentó Chad, acariciándose el estómago y empujando su plato vacío hacia adelante como si fuera un monarca satisfecho tras un banquete. Es tecnología de punta, de verdad. No creerían la cantidad de trabajo de backend que he tenido que gestionar últimamente. ¿Trabajo de backend? Pregunté suavemente, haciendo girar mi tenedor lentamente entre mis dedos. Me miró desde arriba, condescendiente. Sí, claro, modelos cuantitativos, analítica predictiva y otros temas complejos relacionados con las finanzas. Soltó una risita, como si le estuviera explicando matemáticas cuánticas a un niño de 5 años. Es bastante complicado. ¿Alguna vez has considerado meterte en el mundo de los negocios reales, James? ¿O todavía tienes la fantasía de quedarte programando en pijama y bebiendo Red Bull a las 2 de la mañana? Sofía soltó una carcajada estridente, como si fuera la frase más ingeniosa que hubiera escuchado en toda su vida. Le dio un golpecito en el brazo a Chad, diciéndole que parara, aunque claramente estaba disfrutando cada segundo. James siempre ha sido más de proyectos pasionales, dijo mi hermana, usando ese tono lastimero que me revolvía el estómago. Esta vez mi madre no se rió. En su lugar, me clavó esa mirada apretada, pasivo-agresiva, la clásica mirada de madre a punto de estallar que puede succionar todo el oxígeno de una habitación. James, ya hemos hablado de esto, dijo con voz cortante. Tienes que aprender a dejar que la gente bromee contigo de vez en cuando. Así es como nos conectamos. Es humor. Parpadeé, incrédulo. ¿Bromear o menospreciar? Pregunté en voz baja. El tono de mi madre se volvió de hielo. No hagas una escena. Ahí estaba, las palabras mágicas. Había escuchado esa maldita frase 1000 veces mientras crecía. No hagas una escena. Traducción. No nos hagas quedar mal frente a los demás. No nos hagas sentir incómodos. No rompas la ilusión de perfección. Me dejé caer contra el respaldo de mi silla. No me había dado cuenta de que ser ridiculizado frente a un extraño durante la cena ahora se consideraba establecer vínculos familiares. Chad levantó una ceja, disfrutando mi sumisión. Todo es en buen plan, amigo. No hay necesidad de ponerse a la defensiva. No reaccioné, simplemente me quedé mirándolo a los ojos, fijamente, el tiempo suficiente para que su sonrisa arrogante titubeara por un solo segundo, delatando su incomodidad. Mi padre, siempre el cobarde evitando el conflicto, rompió la tensión. Muy bien, muy bien. Sigamos adelante. James, ¿estás haciendo algo fascinante en estos días? Sabía que no le importaba en absoluto. Era solo un salvavidas disfrazado de conversación ligera, una táctica barata para calmar las aguas. Respondí vagamente que estaba trabajando en un par de proyectos y manteniéndome ocupado. Chad resopló de nuevo. Esa parecía ser su configuración de fábrica. ¿Qué tipo de proyectos? ¿Es alto secreto o qué? Me retó. Lo miré directamente. No pestañeé. Estaba intentando avergonzarme otra vez, buscando la estocada final para quedar como el macho alfa de la mesa. Antes de que pudiera responderle, mi madre suspiró dramáticamente, como si yo fuera una carga insoportable. Por favor, James, suplicó con su voz de maestra decepcionada. ¿Podemos no hacer esto esta noche? Estás haciendo que las cosas se pongan raras. Me congelé. Todos en la mesa volvieron su mirada hacia mí. Yo estaba haciendo las cosas raras. No Chad, que llevaba una hora provocándome e insultándome en mi propia cara. No Sofía, que sonreía ante cada golpe bajo como si estuviéramos en un club de comedia. Sentí que algo se retorcía dolorosamente en mi pecho. Algo familiar, pesado y muy amargo. Era el mismo sentimiento sofocante que me invadía en la escuela secundaria cuando Sofía hacía una rabieta monumental por algo que ella misma había roto, y a mí me castigaban por no ser el maduro de la situación. El mismo nudo en la garganta que sentí el día que me gané una beca completa para una universidad a 4 estados de distancia, y mi madre, en lugar de felicitarme, me dijo, cambiarás de opinión, cariño. No quieres abandonar a tu familia, ¿verdad? Siempre me hacían sentir egoísta por intentar tener una vida propia. Apreté la mandíbula hasta que me dolieron los dientes. Claro, murmuré, con la voz vacía. No hagamos que las cosas se pongan raras. La conversación continuó fluyendo a mi alrededor. Rieron sobre conocidos en común, viajes pasados y el perro escandaloso de algún vecino. Apenas los escuchaba, asentía cuando era estrictamente necesario, tomaba pequeños sorbos de agua y mantenía mi rostro inexpresivo. Pero por dentro, una tormenta de categoría 5 estaba a punto de tocar tierra. Porque ya no se trataba de 1 o 2 comentarios desagradables. Era el peso de años de odio silencioso, camuflado en sonrisas falsas y risas forzadas, hirviendo a fuego lento frente a mis narices. Cada vez que fui ignorado, rechazado, minimizado y presionado para ser más silencioso, más pequeño y más aceptable, para su maldita estética. Y ahora, para colmo, tenían a un nuevo chico de oro sentado a la mesa. Uno que podía escupir el veneno que quisiera, siempre y cuando se viera guapo y vistiera caro mientras lo hacía. Y entonces, llegó el momento. Habían retirado los platos del plato principal. El postre estaba servido, un pastel de queso comprado en el supermercado que mi madre juraba haber horneado desde cero. El vino ya había hecho su trabajo, aflojando lenguas. Mi padre se reclinó en su silla con un gruñido de satisfacción y Sofía deslizaba el dedo por la pantalla de su teléfono, mostrándole a Chad alguna frivolidad en Instagram. De repente, Chad levantó la vista de la pantalla, hinchando el pecho. De hecho, la semana pasada di una charla sobre la interrupción de las fintech, comentó con tono de superioridad.
Mi equipo ha estado trabajando muy de cerca con una nueva firma de analítica predictiva. Se llaman Startup Stream, o algo así. Son una pequeña compañía de desarrollo de la que nadie ha oído hablar, pero tienen una tecnología bastante decente. Lo más probable es que compremos su plataforma por completo en unos pocos meses. Dejé mi vaso de agua sobre la mesa. Con mucha calma. ¿Startup Stream? Pregunté. Mi voz salió gélida, nivelada. Sí, respondió Chad, dándole un mordisco a su postre. ¿Has oído hablar de ellos alguna vez? Lo ignoré y fui directo al punto. ¿Cuál es exactamente tu nivel de participación en esa posible compra? Él sonrió, acomodándose el cuello de la camisa. Bueno, yo soy el tipo que habla, ¿sabes? El que da la cara. Suavizo las transacciones, me aseguro de que los números cuadren y se vean bonitos. A algunos de nuestros ejecutivos no les gusta lidiar directamente con los programadores. Se vuelve demasiado técnico y aburrido. La gente del código, dije en un tono plano y monótono. Exacto, respondió él, aparentemente demasiado ensimismado para captar el peligro en mi tono. Sin ofender, amigo, pero esa gente no tiene exactamente una mente para los negocios. Son brillantes a su manera, supongo, pero no están hechos para sentarse en la mesa de los grandes. En la mesa de los grandes, repetí. Podía sentir el peso de la mirada de todos clavada en mí. Sofía me observaba con una sonrisa nerviosa, percibiendo el cambio en la presión del aire. Mi padre frunció el ceño, confundido. Mi madre tenía los labios apretados en una línea fina. Pero Chad seguía cavando su propia tumba, ajeno a todo. Como sea, definitivamente vamos a integrar sus herramientas en nuestra infraestructura, continuó. Tal vez incluso reclutemos a un par de sus desarrolladores si demuestran que pueden seguir el ritmo. Es un ganar-ganar. No dije nada durante un largo y agónico segundo. Metí la mano lentamente en el bolsillo de mi chaqueta y saqué mi teléfono. ¿Qué estás haciendo?, exigió mi madre de inmediato, su tono goteando acusación. La ignoré por completo. Desbloqueé la pantalla, abrí mi bandeja de correo electrónico, me desplacé rápidamente hacia abajo y encontré el documento exacto que estaba buscando. Startup Stream, dije, levantando la vista hacia Chad. Esa pequeña empresa de analítica predictiva. La que tu compañía planea comprar. Chad frunció el ceño, su confianza vacilando por primera vez. Sí, ¿y qué?, preguntó. Levanté el teléfono, girando la pantalla para que pudiera ver el membrete oficial del correo. Soy el dueño. Silencio. Absoluto, pesado y letal silencio. La habitación entera se detuvo, como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en el control remoto del universo. La sonrisa arrogante de Chad se derrumbó lentamente, transformándose primero en confusión, luego en incredulidad, y finalmente, en puro y absoluto terror. Mi madre parpadeó rápidamente, como si le hubieran abofeteado. ¿De qué estás hablando, James? Me puse de pie, lentamente, sin levantar la voz, sin alterar mi tono calculador. Startup Stream es mi empresa. Yo la fundé con acento agudo. El año pasado, le arrendé nuestro producto principal a 5 fondos de cobertura masivos. Uno de ellos es la firma para la que trabajas, Chad. Me he reunido con los directores de tu departamento cara a cara en 5 ocasiones distintas durante los últimos meses. Pero no sabía tu nombre, porque tú jamás estuviste invitado a ninguna de esas reuniones. Chad estaba pálido, grisáceo, abrió la boca para hablar, la cerró, y la volvió a abrir como un pez fuera del agua. Sofía lo miraba boquiabierta, con la expresión de alguien que acaba de ver cómo un camión de 18 ruedas arrolla a su perro en cámara lenta. Mi padre se enderezó en su silla, de pronto muy sobrio. Espera, ¿qué?, balbuceó mi padre. ¿Por qué no nos dijiste nada? No mencioné nada, respondí, mirando directamente a mis padres, porque sabía exactamente cómo iba a reaccionar esta mesa. Sabía que nadie me creería, porque cada maldita vez que he intentado compartir algo importante, ustedes lo tratan como si fuera una fase, un chiste o algo por lo que rodar los ojos. Mi madre finalmente recuperó el habla, su voz temblando por la indignación y el shock. ¿Me estás diciendo que eres dueño de una empresa tecnológica multinacional? ¿Desde cuándo? La miré con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. Desde hace 4 años. Y nunca me preguntaste nada. ¿Habría importado si te lo hubiera dicho? Hice una pausa, dejando que la culpa llenara la habitación. Ustedes tomaron su decisión sobre quién era yo hace mucho tiempo. Chad se puso de pie bruscamente, tirando la servilleta. Toda su energía de macho alfa había sido reemplazada por algo tembloroso, nervioso y patético. Mira, viejo, yo no sabía, ¿ok? Yo solo. Lo sé, lo interrumpí, mi voz cortando el aire como un bisturí. Porque si lo hubieras sabido, no habrías tenido las agallas de decir ni la mitad de las idioteces que escupiste esta noche. Probablemente no habrías dicho absolutamente nada frente a mí. Chad miró a Sofía, buscando desesperadamente que ella lo salvara, pero mi hermana solo tenía la vista clavada en la madera de la mesa, mortificada. Di un último vistazo alrededor de la habitación a las personas que, supuestamente, eran mi familia. Cuando la gente descubre que la imagen mental que crearon de ti es una mentira absoluta, se produce un tipo de silencio muy particular. No es el silencio de la reflexión, ni el del dolor. Es el silencio paralizante y boquiabierto de un ego gigantesco siendo destruido y reconfigurado en tiempo real. Eso fue lo que vi. La mandíbula de Chad estaba apretada. Mi madre parpadeaba compulsivamente como un robot desconectado.
Sofía me miraba con una mezcla tóxica de sorpresa, vergüenza y remordimiento. Y mi padre simplemente se hundió en su silla, como un hombre observando cómo su casa se derrumba hasta los cimientos. Y yo estaba ahí, de pie, con el teléfono en la mano, el pulso latiendo en mis oídos y el corazón bombeando a toda velocidad. No por orgullo, no por una venganza barata, sino por la explosión liberadora de años de palabras reprimidas. Por el puro y absoluto agotamiento de tener que hacerme pequeño para personas que jamás se molestaron en preguntar qué estaba haciendo cuando me encerraba en mi cuarto. Ellos siempre vieron a un niño raro con una laptop, jamás vieron al hombre con un plan maestro. Podría haber ido por la yugular, podría haber detallado en ese mismo instante lo patético que era el puesto de Chad, cómo su firma llevaba semanas rogándonos por una rebaja en el contrato, y cómo él era solo un peón de ventas al que le escondían la información. Pero no lo hice. El último fragmento del niño que alguna vez quiso complacerlos me dijo que no valía la pena ensuciarse más las manos con ellos. Así que solo dije una última cosa, la frase que hizo implosionar el comedor por completo. Por cierto, dije, guardando el teléfono. Estoy vendiendo Startup Stream. La transacción final se cierra este viernes. Mi madre dejó escapar un jadeo estrangulado. ¿Tú estás? ¿Qué? Lleva meses en proceso. Firmé el papeleo preliminar la semana pasada. Sofía parpadeó, saliendo de su trance. Espera, ¿vendiéndola? ¿Por cuánto? La miré de arriba abajo, leyendo la avaricia desesperada que empezaba a asomarse en sus ojos. Eso fue suficiente para mí. Chad hizo un ruido extraño con la garganta, casi ahogándose. Ah, ¿a quién se la vendes? Logró articular. Lo miré directamente a los ojos y sonreí, esta vez con pura malicia. Tranquilo, solo asegúrate de que no sea la tuya. Y sin esperar el postre, sin despedirme de nadie y sin mirar atrás, me di la vuelta y salí por la puerta principal. Los dejé ahí sentados en el comedor, paralizados como maniquíes abandonados en medio de una conversación a medio terminar. Esa noche casi no dormí. Cualquiera pensaría que salir de esa casa soltando una bomba nuclear sería terapéutico, y en parte lo fue. Pero también había algo más pesado. Me la pasé repitiendo sus expresiones en la oscuridad de mi techo. Repitiendo el peso de los años que pasé ocultando mis logros por miedo a convertirme en el tipo arrogante de la tecnología que te refriega su éxito en la cara. Nunca quise ser ese tipo. Pero ellos no tuvieron ningún problema en pisotearme contra la tierra cuando creyeron que yo no era nadie. Ahora ya no tenía nada que demostrarles. Los días siguientes a la cena fueron un vacío ruidoso. No hubo mensajes de texto, ni llamadas, ni siquiera un «tenemos que hablar» pasivo-agresivo de mi madre. Esperaba un chantaje emocional, pero solo obtuve silencio. El viernes llegó. A las 9:42 de la mañana, firmé el último documento digital. Un minuto después, mi teléfono vibró con una notificación bancaria. Estaba hecho. Me quedé mirando la pantalla de mi laptop durante mucho tiempo. El número en mi cuenta corriente tenía tantos ceros que parecía irreal. Dinero suficiente para cambiar mi vida 10 veces y nunca volver a preocuparme por nada. Pero en lugar de celebrar destapando champán, cerré la computadora y salí a caminar. Terminé en una pequeña cafetería del centro donde solía hacer mis tareas en la universidad. Me quedé allí observando a la gente, sintiendo el vacío que deja el éxito cuando no tienes con quién compartirlo. Entonces, mi teléfono se iluminó. Un mensaje de Sofía. Oye, ¿estás cerca? Consideré borrarlo, pero la curiosidad ganó. Respondí que sí, y me envió una dirección. No era la casa de mis padres, sino el pequeño departamento donde había estado durmiendo tras su divorcio. Caminé hasta allá. Me abrió la puerta usando pantalones deportivos y una sudadera gastada. Sin maquillaje, sin laca en el cabello, sin actuación. Era solo Sofía, la versión humana de mi hermana que no veía desde que éramos niños comiendo cereal antes de ir a la escuela. ¿Quieres pasar?, preguntó en voz baja. Entré. El lugar era un desastre de cajas a medio desempacar. Nos sentamos en el sofá. Mira, comenzó, jugando nerviosamente con el cierre de su sudadera. Yo no sabía nada sobre tu empresa. Sobre nada de esto. Chad parecía tan seguro de sí mismo después de mi divorcio, y yo sentía que necesitaba a alguien exitoso para que la gente me validara. Levanté una ceja. Así que lo llevaste a la cena para exhibirlo como un trofeo y dejar que me usara de tapete. Sus mejillas se pusieron rojas. No esperaba que él fuera tan horrible contigo. Y Dios, no esperaba que tú lanzaras una bomba atómica de esa manera. Él siguió presionando, repliqué fríamente. Y nadie en esa mesa lo detuvo. Así es como funciona nuestra familia, ¿verdad? Actuamos, mantenemos las apariencias, no sacudimos el barco. Sofía suspiró, frotándose la cara. Mamá está perdiendo la cabeza. No solo por lo que pasó, sino por lo que se perdió. Me llamó ayer llorando, diciendo que te había fallado. Y papá le está diciendo a todos los tíos que tú avergonzaste a la familia. Esa es la narrativa que se están contando a sí mismos para no asumir la culpa. Hablamos un poco más. Se disculpó de nuevo, y esta vez sonó genuina. Vulnerable. Salí de su departamento sin hacer promesas, pero sintiendo que tal vez, solo tal vez, mi hermana estaba empezando a despertar. No llamé a mis padres. En su lugar, reservé un viaje. 2 semanas aislado en una cabaña frente al mar. Sin tecnología, sin familia. Caminé, leí, coquiné. En la soledad y el silencio absoluto, empecé a reconstruirme. Ya había ganado el juego, era hora de dejar de jugar para ellos. Pero la paz dura poco. Cuando regresé a la ciudad, había una carta esperándome en el buzón.
Sin remitente. Al abrirla, encontré una elegante invitación de boda. Sofía y Chad. Dentro, una nota escrita a mano con la perfecta caligrafía cursiva de mi madre. Esperamos que asistas. La familia lo es todo. No dejemos que una simple cena arruine eso. Leí la nota 5 veces. Una simple cena. Lo estaban barriendo todo bajo la alfombra de nuevo. Querían que me pusiera un traje, fuera a la boda, sonriera para las fotos y fingiera que todo era normal para que sus amigas del club pudieran decir, oh, mira, toda la familia junta. Incluso James, el millonario silencioso. Me quedé mirando el techo, y luego, una sonrisa fría y afilada se dibujó en mi rostro. No sentía tristeza ni dolor. Sentía que tenía la ventaja. No iba a darles la foto familiar perfecta. No gratis. Algo en el comportamiento de Chad en aquella cena, su nerviosismo cuando mencioné los números, no me cuadraba. Así que empecé a cavar. Llamé a Max, un viejo conocido experto en ciberseguridad que me debía un gran favor. Quiero que le hagas una investigación de antecedentes a un chico de finanzas, le dije por teléfono. Fuera de los libros. Profundo. 2 días después, Max me envió un archivo cifrado. Chad no era el gran ejecutivo que fingía ser. Era un vendedor de bajo nivel que saltaba de empresa en empresa, fallando siempre hacia arriba gracias a su carisma. Pero eso no era lo peor. Para tener una segunda opinión, contacté a Lily, mi exnovia y antigua colaboradora. Ella siempre tuvo un instinto asesino para detectar fraudes. Nos reunimos en una cafetería. ¿Cuál es el plan?, preguntó Lily, bebiendo su café con hielo. ¿Lo exponemos en el altar? ¿Cámara oculta? Quiero saber qué tan podrido está esto. Creo que está usando a mi hermana. Esa misma semana, Lily encontró el hilo de oro. Un foro oscuro en internet donde Chad, usando un seudónimo apenas disimulado, promocionaba una plataforma de criptoinversiones ilegal. Le envié los datos a Max. La confirmación llegó en 48 horas. Chad había creado una empresa fantasma. Estaba canalizando dinero de amigos, conocidos y, probablemente, de los ahorros de mi propia hermana, prometiéndoles retornos astronómicos por un producto tecnológico que no existía. Estaba operando un esquema Ponzi de manual. Una estafa piramidal. Mi hermana estaba a punto de casarse con un delincuente de cuello blanco que la dejaría en la ruina, y mis padres estaban pagando una boda que terminaría con el FBI tocando a su puerta. Y nadie, absolutamente nadie, iba a detenerlo. Excepto yo. Confirmé mi asistencia a la boda. Iba a sonreír para las cámaras, pero iba a llevar mi propia película. El día de la boda llegó como el acto final de una tragedia griega. El lugar era ridículamente lujoso. Un hotel boutique a las afueras de la ciudad. Arcos de flores blancas, meseros de guante blanco y un trío de jazz tocando en los jardines. Llegué en un elegante auto negro de alquiler, vistiendo un traje a la medida color carbón. A mi lado caminaba Ava, una amiga cercana que accedió a hacer mi cita, deslumbrante en un vestido verde esmeralda que hizo girar cabezas y atragantarse a más de una de las amigas chismosas de mi madre. Vi a Chad a lo lejos, trabajando a la multitud, estrechando manos y riendo con su clásica falsa seguridad. Parecía el novio del siglo. Mi madre corría de un lado a otro dando órdenes. Sofía lucía hermosa, pero había una tensión rígida en su mandíbula. Estaba aterrorizada de cometer un error. La ceremonia fue un montón de promesas vacías y votos que sonaban generados por inteligencia artificial. Luego pasamos a la recepción en el gran salón. Mesas con nombres grabados, candelabros de cristal y champaña fluyendo como agua. Mi madre dio un brindis empalagoso sobre el amor y la perseverancia. Mi padre hizo lo mismo, dándole una torpe pero emotiva bienvenida a Chad a la familia. Yo esperé, observé desde mi mesa, sintiendo el peso del pendrive en mi bolsillo. Y entonces, justo cuando servían el postre y los invitados estaban relajados, me puse de pie. Tomé una cuchara y golpeé suavemente mi copa de cristal. Cling, cling, cling. El salón entero se sumió en un silencio expectante. El maestro de ceremonias me miró, dudoso. Mi madre se quedó congelada, con la copa a medio camino de sus labios. Chad, desde la mesa principal, forzó una sonrisa tensa. Claro, hermano. Adelante, dijo, pasándome un micrófono, creyendo que yo iba a rendir pleitesía. Caminé hacia el centro de la pista de baile. Gracias, dije, mi voz resonando fuerte y clara por los altavoces. Seré breve, solo quería decir lo feliz que estoy por mi hermana. Sofía, te ves hermosa hoy. Eres una de las personas más fuertes que conozco, aunque a veces se nos olvide decírtelo. Sofía parpadeó, desconcertada pero conmovida. Asintió lentamente. Me giré para mirar al novio. Y Chad, tengo que admitir que no estaba seguro de ti al principio. Así que, durante las últimas semanas, decidí hacer un poco de tarea. Investigar tu historial, tus inversiones, tus proyectos paralelos. Y déjame decirte, ha sido iluminador. La atmósfera del salón cambió drásticamente. Las risas murieron, las cabezas se ladearon. Chad se enderezó en su silla, el pánico subiendo por su cuello. ¿Qué estás haciendo?, siseó Chad por lo bajo. Levanté una mano, calmado. Tranquilo, no estoy aquí para arruinar nada. Solo estoy aquí para decir la verdad, ya que en esta familia somos tan fanáticos de las apariencias. Saqué mi teléfono del bolsillo y, con un solo toque, me conecté inalámbricamente al enorme proyector del salón que minutos antes había estado mostrando fotos cursis de la pareja. La pantalla gigante parpadeó y cobró vida. No mostró fotos de bebés. Mostró un documento PDF titulado Registros de comunicación de inversores,
Credenseco en 2021 a 2023. Deslicé mi dedo. Siguiente diapositiva. Capturas de pantalla del foro oscuro, mostrando a Chad prometiendo retornos ilegales. Siguiente, un video. Le di play. El audio de Chad resonó por todo el salón, capturado en una llamada de Zoom filtrada, presionando agresivamente a inversores ancianos para que le dieran sus ahorros. Dejé que el video corriera durante 20 segundos de pura y agónica humillación pública. Nadie respiraba. Chad ha estado operando un esquema Ponzi de bajo nivel durante los últimos 2 años. Anuncié por el micrófono, mi voz firme, sin una gota de piedad. Ha estado robando dinero para financiar su estilo de vida. Un fraude puro y duro, disfrazado de empresa tecnológica. El caos estalló. Mi tío le susurró algo alarmado a mi padre, cuyo rostro se había vuelto del color de las cenizas. Sofía se puso de pie de un salto, agarrando su ramo de flores con tanta fuerza que los tallos se rompieron. James, ¿qué es esto?, rogó mi hermana, con lágrimas asomando. Es lo que intenté decirte hace meses, le respondí, mi voz suavizándose solo para ella. Él no es quien dice ser, Sofía. Quería advertirte, pero sabía que sin pruebas frente a toda esta gente, nadie me iba a creer. Chad avanzó hacia mí, con los puños apretados, el rostro rojo de ira. Tú, maldito pedazo de... Ni un paso más, lo interrumpí, sacando una hoja de papel doblada del bolsillo interior de mi saco. Ya envié todo este expediente a la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, y a la Policía Financiera. Esto que ves aquí, es solo una cortesía. Chad se detuvo en seco. Toda la sangre abandonó su rostro. Parecía a punto de desmayarse. Me volví hacia los invitados, hacia mis padres petrificados. Pero, ¿saben qué es lo verdaderamente triste de todo esto?, dije, mirando a mi madre a los ojos. Sus manos temblaban tan violentamente que derramó su champaña sobre el mantel blanco. No es solo el fraude de este imbécil. Es que nadie en esta familia quiso creer jamás que yo podía tener la razón. Fui el marginado porque no encajaba en su maldita foto perfecta. Me pidieron que me callara para no hacerlos quedar mal. Dejé el micrófono sobre una mesa cercana con un golpe sordo. Pero hoy elegí no callarme. Hoy elegí la verdad por encima de su comodidad. Felicidades por la boda. Y me di la vuelta. Mientras caminaba hacia la salida, mi madre rompió su parálisis. James, tenemos que hablar, gritó, histérica. Ya terminé de hablar, le respondí sin mirar atrás. Ustedes solo escuchan cuando les conviene. James, espera. La voz de Sofía se quebró detrás de mí. Sonaba devastada. ¿Por qué ahora? ¿Por qué frente a todos? Me detuve un segundo, girando la cabeza para mirarla por última vez. Porque te mereces algo real, Sofía. Aunque estuvieras demasiado ciega para verlo. Ava y yo caminamos por los jardines iluminados del hotel en silencio. Sus tacones resonaban rítmicamente contra la piedra. No dijimos una palabra hasta que subimos al auto y encendí el motor. ¿Te sientes mejor?, me preguntó ella suavemente. Solté un largo y tembloroso suspiro. El aire de la noche se sentía más frío, más limpio. Me siento libre, y aceleré, alejándome de todo. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. Me enteré por las noticias locales de que Chad fue detenido e interrogado esa misma semana. Aparentemente, la SEC ya lo estaba investigando desde hacía meses, pero mi expediente corporativo anónimo les dio la pieza clave que les faltaba para emitir la orden de arresto por fraude financiero. Sofía anuló el matrimonio en menos de 30 días. Regresó a terapia y borró todas sus redes sociales. Mis padres mantuvieron un silencio absoluto durante meses. Imagino que la vergüenza de tener que cancelar cheques, devolver regalos y explicar a su círculo social que el yerno de oro era un criminal convicto fue demasiado para sus frágiles egos. Eventualmente, llegó una tarjeta por correo a mi casa. La abrí. No había ninguna nota dentro, ninguna disculpa, ningún texto. Era solo una tarjeta en blanco. La tiré directamente a la basura. A veces, la gente espera que los grandes dramas familiares terminen con lágrimas, abrazos y reconciliaciones mágicas. Pero en el mundo real, algunos finales no necesitan un cierre. Algunos finales son simplemente limpios y definitivos, exactamente como el sonido de una puerta que por fin se cierra detrás de ti, dejándote del lado correcto. A veces, la paz y el silencio son la victoria más ruidosa que puedes obtener.